Por otra parte, más cerca de nosotros está pues la expectativa de la cumbre de primeros ministros y presidentes, jefes de Estado del ALBA que se efectúa en nuestro país, mientras que en Colombia, aquí al lado, el Senado colombiano aprobó la reforma pensional de Gustavo Petro. Hay que recordar que de las varias reformas propuestas, la reforma laboral, la reforma del sistema de salud y esta, la del sistema de pensiones, esta es la única que ha llegado hasta aquí. Recordemos que el año pasado pues se abortó la reforma del sector salud, que además fue precedida por una importante tensión con los sectores, sobre todo los empresarios, dueños de las llamadas GPS, empresas prestadoras de servicio de salud en Colombia. Y la reforma laboral fue la primera atacada. O sea, nosotros recordamos que hicimos la cobertura de la toma de posesión de Petro, que al día siguiente de la toma de posesión de Petro ya se estaba atacando a través de los medios de comunicación la reforma laboral. Así las cosas en Colombia, bueno, va avanzando este tema, mientras también avanza el tema de las conversaciones con los distintos grupos armados alzados en armas en ese país. Hecho este comentario, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Se trata de un colega, amigo, muy amigo, por cierto, de nuestra gerente de información, Gitanjali Suárez, que vino especialmente a saludarlo. Se trata de Werther Sandoval, periodista, profesor universitario de la UCB, además un gran conocedor de la materia económica. Yo conocí a Werther antes de conocerlo personalmente, lo conocí por una columna, un espacio que tenía en el diario Universal, si no recuerdo mal. El Nacional. En el Nacional, menú de inversiones se llamaba. Ese era en el Nacional. El menú de inversiones, se llamaba ese espacio, para ahí lo conocí. Y después, bueno, le puse rostro para el personaje que escribía aquel espacio que me encantaba, la verdad. ¿Cómo estás, Werther? Muy bienvenido. Bien, gracias. Buenos días. Yo quisiera conversar con Werther del tema del mercado petrolero. Es un tema que siempre nos debe interesar. Yo siempre repito siempre que nosotros hemos vivido más de 100 años el petróleo. Sin embargo, el conocimiento que la mayoría tenemos, y me incluyo entre ellos porque creo que todavía me falta mucho que aprender sobre el tema petrolero, la industria, el negocio del petróleo, pues sabemos poco, manejamos poco. Pero yo quisiera que tú nos ayudaras a hacerle a quienes nos escuchan un contexto de la situación. La semana pasada se anunció de esta licencia, que no es licencia, este respirito que no sé qué cuánto oxígeno permitió entrar en una industria castigada por unas medidas coercitivas unilaterales que le han impedido vender petróleo abiertamente a precios de mercado, y además todo eso en el contexto de la develación de los detalles de la trama PDVSA Cripto, que ya tiene un año en ese proceso de investigación, pero que justamente ahora pues se develaron muchos detalles del modus operandi y de otras cosas, y cómo eso afectó el mercado petrolero y la industria venezolana. Bueno, cuando uno gracias por la invitación, pero dar algún mensaje que brinde la reflexión sobre lo que me está consultando. Cuando yo hablo acerca de la cuestión petrolera, trato siempre de poner énfasis en que uno es comunicador social especializado en el área económica, y dentro del área económica la petrolera, que es cardinal y fundamental en Venezuela y por supuesto en el mundo. Es la sangre vital que mueve la economía y que mueve el planeta, ¿no? Cuando nosotros lo vemos de esta manera, por supuesto Venezuela adquiere una importancia de altísimo nivel, en la misma medida en que posee unas reservas sumamente atractivas, aun cuando la mayor proporción de esas reservas son de petróleo pesado y extrapesado, que no es precisamente el petróleo más inclinado, pero que es más inclinado y más usado a propósito de obtener el producto que más se emplea del petróleo, que es precisamente la gasolina. Pero sí es un petróleo del cual se pueden extraer
todos los tipos de productos y por lo tanto es sumamente apreciado, y que las refinerías de Estados Unidos, en una parte significativa, que yo ahorita estoy en esa investigación de cuánto de la dieta de la refinería de los Estados Unidos es petróleo agrio pesado, y que precisamente por eso es que está Chevron aquí en Venezuela y no se ha ido de Venezuela y pidió una licencia. Y le siguen dando licencia. Y pidió una sección que le dieron, porque precisamente no solamente pues por la refinería, sino porque también no le conviene a los Estados Unidos que se puedan generar varios tipos de crisis por la falta de ese petróleo venezolano, que en un comienzo comenzó a generar una crisis que a ellos ahora están viendo con mucho cuidado, que es precisamente la diáspora, la migración venezolana, que no es de la cantidad que señalan, pero que tampoco deja de ser significativa, y ellos saben de que aplicar sanciones con mayor profundidad a Venezuela puede tener como consecuencia de que se incremente una migración que ellos no la desean por miles de motivos, por muchísimos motivos. Entonces nosotros estamos ahorita en una situación petrolera en el contexto internacional, en el cual Venezuela está haciendo con una palabra que no es precisamente la que corresponde, porque sanciones es una acción jurídica que se toma en contra de una persona o alguna institución en la misma medida en que hay un incumplimiento de un marco legal, y por eso mismo se toman sanciones. Pero en este caso no hay ningún incumplimiento de ningún marco legal, entonces por lo tanto no se pueden definir como sanciones. Lo que pasa es que la imposición mediática ha hecho saber de que eso son sanciones, y la toman como sanciones como si nosotros hubiésemos incumplido alguna normativa, algo del derecho internacional, cosa que no ha ocurrido. Entonces son medidas coercitivas y son ilegales, porque para que pueda haber sanciones en contra de un país, tiene que ser sanciones que hayan sido tomadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en virtud de que se ha violado el derecho internacional, y nada de eso ha ocurrido. Simplemente son sanciones unilaterales porque son Estados Unidos. Es Estados Unidos que las toma, y eso lo llaman comunidad internacional, que tampoco es la comunidad internacional, que ese es otro lenguaje que se emplea con frecuencia. Y se puede leer ahorita en Wikipedia, que es necesario hacerle una edición a Wikipedia porque tiene todo un lenguaje montado en torno a la existencia de sanciones por supuestas violaciones de los derechos humanos y supuestas acciones de Venezuela que nada obedecen eso. En sí, estamos en una situación petrolera internacional en el cual Venezuela ha logrado la recuperación en algún grado, no de la importancia y la magnitud que sería lo más deseable. El pensar que Estados Unidos va a permitir también de que Venezuela alcance niveles de producción, alguna cantidad de producción que le permita a Venezuela tener una situación mucho más holgada, eso está lejos de pensarlo dentro de lo que es la política exterior de los Estados Unidos, pero es inevitable de que ellos tenga que usar nuestro petróleo, y por lo tanto tienen que permitir que nosotros produzcamos una cantidad de petróleo que les permita, le estamos pagando deuda con petróleo, es decir, con ese petróleo agrio, que es el petróleo Buscán, que es el que está extrayendo precisamente Chevron y que se está llevando. Estamos pagando deuda, se está alimentando la refinería, está contribuyendo a que no haya mayor incremento del costo de la gasolina en los Estados Unidos en el grado que le corresponde, y por lo tanto eso le disminuye el efecto electoral Por cierto, chico, una curiosidad. ¿Citgo está usando petróleo venezolano? Citgo está usando petróleo. Ese es otro trabajo de investigación. Yo creo que se están usando, pero de maneras indirectas, pero no me atrevería a desaceptar. Ese es otro punto. ¿Qué petróleo está utilizando precisamente esa refinería, que incluso fueron compradas precisamente para aceptar el petróleo venezolano? Pero yo no creo que de manera directa, porque el que se está llevando petróleo para allá arriba, para los Estados Unidos, es Chevron. Lo que ocurre es que una vez que llega a los puertos de los Estados Unidos y la parte que le corresponde para las refinerías que Chevron maneja, no sé si hay algún mercado secundario a través del cual se pueda llevar ese petróleo. Pero si están recibiendo petróleo colombiano, petróleo de México y petróleo canadiense, que si bien no es un petróleo exactamente igual al nuestro, ninguno es igual, precisamente, pero en todo caso podría ser útiles con algunas variantes, con algunos sistemas de reconversión que hayan hecho a la refinería, con algunas transformaciones que se hayan hecho, pero no me atrevo a decirlo porque eso... Ahora, con el tema de las licencias de los falsos, sobre todo la 44A, que bueno, yo suscribo las palabras de Jorge Rodríguez, que fue muy duro al calificar esto prácticamente un chantaje, y me parece que lo es. Claro. Pero esos mismos días, el ministro Tellechea, que también es presidente de PDVSA,
decía que la licencia 44 en realidad no le había dado mayores márgenes de maniobra a PDVSA, que era muy difícil en esos 6 meses utilizar eso. Y otras fuentes cercanas a la industria pues me indican que PDVSA ha seguido operando más o menos como estos años en buscar los mecanismos que le permitan operar en el marco de esas restricciones que le imponen estas medidas, tanto en lo financiero como en lo operacional. ¿Qué sabes tú al respecto? ¿Qué opinas tú? ¿De verdad fue un oxígeno esa licencia 44? ¿No lo fue? Mira, un antecedente importante señalar que las sanciones llegaron a Venezuela con la industria petrolera y no precisamente con PDVSA, llegaron con la industria petrolera. Las sanciones, la industria petrolera se instalaron en todos los gobiernos mediante mecanismos de soborno, violación de leyes, mediante sanciones, mediante amenazas, porque es una empresa extractivista que obedecía fundamentalmente a las necesidades energéticas de los países de orígenes, por decirlo, los países industrializados. Y ellos llegaron, incluso se menciona mucho como en el decir, cosa que es cierta, y ellos no solamente lo hicieron en Venezuela, sino lo hicieron en casi todos los países, porque da la paradoja que los países que más consumen petróleo y que más consumen energía son los países que menos tienen petróleo, tienen menos energía, y los países que menos consumimos petróleo y que menos tenemos y que más tenemos energía, somos los que más tenemos. Entonces hay una paradoja ahí como que ustedes necesitan mucho y tienen poco, y nosotros tenemos mucho y necesitamos poco. Por lo tanto, eso crea una contradicción permanente, de permanente tensión. Entonces ellos, para instalarse, lo hicieron de esa manera. Entonces, incluso esa cultura del uso de la industria petrolera para la extracción del petróleo bajo ese propósito, bajo esos mecanismos de soborno, de cometer ilegalidades, el gran Gumersindo Torres, ese gran venezolano que trabajó con Gómez y que luchó con un grado altísimo de honestidad para crear toda una legislación que le permitiese la reivindicación de Venezuela de lo que por derecho le pertenecía, y los trabajadores tuviesen una vida mucho más holgada, los trabajadores petroleros. Él lo saca y lo revela mucho en todo su historial de vida y en toda la labor que él hizo. Por lo tanto, entonces, claro, la industria petrolera se instaló así. Por eso que esa cultura petrolera existe incluso entre los venezolanos, en la cual los venezolanos ven más a PDVSA como una fuente de vaca lechera que le ofrece, a la cual hay que sacar dinero, en vez de ver a PDVSA como una empresa que precisamente le brinda los servicios energéticos necesarios para su funcionamiento y su actividad diaria, es decir, la que da la gasolina, la que da los lubricantes, la que da casi todo lo que nos rodea, que viene del petróleo, porque casi todo viene derivado de por ahí. Las sanciones aplicadas tal como se están señalando tienen todo un montaje. El montaje es que en principio te dicen que eso van para algunas personas, de que eso no afecta a la economía, de que eso no afecta al pueblo, pero así precisamente se va construyendo mediáticamente la opinión pública a propósito. Y cuando tú vienes a ver, las sanciones son una cosa desastrosa. Insisto en que se lean lo de Wikipedia, porque es una cosa totalmente fuera de lo loquísima, una cosa fuera de todo parámetro de normalidad y de la vivencia que tenemos los venezolanos, del cómo nos ha afectado la cotidianidad de la vida de los venezolanos precisamente esa sanción. Bueno, entonces ellos decidieron de que le iban a dar un permiso por Chevron, por las necesidades y el contexto que te acabo de señalar, se la dieron a Chevron. Ellos plantean el chantaje: yo te quito ahora, te quito un tanto las sanciones y para que tú hagas esto, y si tú no haces esto te le pongo las sanciones. Pero resulta ser de que ellos dieron un plazo a partir del 17 de octubre del 2023, que fue cuando levantaron, que permitían un abanico un poquito más amplio para que participaran otras empresas. Ahí se metió no solamente Chevron, se metió Repsol, y se metió Shell, y se han metido otras empresas de servicios, se han metido todo. Pero que ya venían trabajando, o sea, porque es que esto no, lo que hay que decir también es que no es que fue que el 17 de octubre los directivos de Repsol llamaron a PDVSA: mire, queremos hacer negocio con ustedes. Ellos venían trabajando en los acuerdos que se están firmando y que ahorita ya se están concretando en cierta manera, así como el caso de Eni, como el caso de otras empresas. Justamente ayer entrevistábamos a Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, y nos decía que de 9 de las 17 empresas mixtas que en este momento tiene PDVSA va a haber nuevos socios internacionales, y eso en ese marco de restricciones financieras y operacionales que tiene PDVSA. Claro.
Porque por mucho que sean sanciones, por muchos estrictos que la pretendan aplicar, siempre hay los recovecos, hay las rendijas mediante las cuales muchas empresas pueden instalarse en Venezuela y de hecho sobre eso se está trabajando. Incluso hay unos estudios de las universidades, de una universidad norteamericana acerca de la historia de las sanciones y la efectividad de las sanciones. Y lo que ocurre es que ellos se han dado cuenta de que las sanciones es distinto, aplicar las sanciones en épocas pasadas donde tú podías aplicarlas particularmente y casi como que particularmente tenían efectos sobre el país que tú señalabas o sobre la empresa que tú señalabas, pero luego te estás dando cuenta de que si tú le aplicas unas sanciones a Rusia y les prohíbes a los rusos la exportación de grano, ya no solamente Rusia, ya es todos los países que reciben los granos de Rusia y es una inflación mundial que incluso los está afectando a ellos. Entonces la cuestión está en que lo tienen que pensar ahora un poquitico más y ver cómo hacen con las sanciones, porque el efecto de tener una sociedad, de tener una economía más globalizada hace que una sanción que aparentemente fuera una cuestión aislada se transforme en un efecto más generalizado que se le está yendo en contra. Pero también las sanciones son un negocio. En esencia las sanciones también son un negocio. Cuando yo le prohíbo a un país la exportación o la importación de algún tipo de producto, inmediatamente va a salir el otro que va a decir el que va a exportar el producto, el que va a importar el producto, el que va a producir el producto, y aquel país empezó a dejar de producir, ¿no? Y en los Estados Unidos eso fue exactamente lo que aplicó con Rusia de cara a Europa. Rusia dejó de exportar gas y de exportar una manera significativa de petróleo que se ha ido por los caminos verdes hacia Europa, ya el gas y el petróleo. No, les está saliendo más caro a pero le está saliendo más caro porque se lo venden a terceros que se lo venden igual a Europa. Al final se transformó en un tremendo negocio para los Estados Unidos la exportación de gas y la exportación de petróleo. Igualito lo que está ocurriendo también con Venezuela. Hay un juego allí de negocio en el fondo, pero en este caso concreto, es decir, ellos hicieron muchísima bulla. Primero con la cuestión del 17 de octubre cuando levantaron y luego ahora cuando la están aplicando. Y en esencia lo que están haciendo los Estados Unidos es que ellos bajo las empresas y bajo el ámbito legal y el ámbito político que ellos tienen, aquellas empresas o aquellos que están interesados en negociar con Venezuela, este cambio de las sanciones lo que le está diciendo, ahora tú tienes que conversar conmigo antes de meterte allí. Es decir, antes podías meterte como un poquitico de más libertad, ahora tienes que negociarme. Y en lo que quiere decir los Estados Unidos, lo que está planteando es que vamos a dejarle esto a las empresas que ya están allí o a las empresas que nosotros les permitamos. Es decir, transformó un negocio. Lo que hizo fue, vamos a dejar que Venezuela sea un coto para Chevron. Porque las otras empresas que se quieren meter en Venezuela, que pueden meterse con un poquitico de más libertad, ahora me tienes que pedir permiso, yo reviso y te doy permiso para que te puedas meter aquí en Venezuela. Total que es un negocio que es lo que está planteado de fondo, o sea, vamos a dejarle esto un poco a Chevron, a las otras empresas que están allí, y los demás que se quieran meter, me pidan permiso. Mira, Huarte, nos quedan apenas 1 minuto y medio y hay por lo menos 2 temas que yo quisiera que nos dieras tu valoración. Uno de ellos es el tema de la producción. Ya decíamos que Contellechea es como el 4º ministro de petróleo y presidente de PDVSA que promete ese número mágico del 1.000.000 de barriles diarios. Ese número no se ha alcanzado. Sin embargo, lo que sí hay que decir es que la producción ha venido creciendo sostenidamente, sobre todo en el último año y medio, pues hay un crecimiento sostenido, no ha retrocedido. No ha habido mayores inconvenientes y se ha crecido muy poco a poco, quizás más lento de lo que muchos esperaban o quisieran, pero ha crecido. Pero como ya son las 10 de la mañana, yo les voy a pedir que nos acompañen después de la pausa y le voy a pedir a Huerta que nos acompañe unos minutos más para que contestemos esa pregunta. Ya venimos.